Abrimos una vez más nuestra página de misterio en Queremos hablar de Toledo. Me acompaña uno de los expertos sobre el Toledo y la magia que más sabe al respecto. Está conmigo Julio César Pantoja. Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues estás? aquí estamos. ¿Qué tal vosotros en la Orden del Toledo Oculto? ¿Qué tal Pues en paseostoledomágico.es? muy bien, investigando cosillas nuevas. Además tenemos futuros proyectos como una ruta experimental el día 7 y bueno, pues intentando también investigar algo sobre la cábala, que tendremos también otra ruta especial, o sea que siempre en activo. Una ruta especial el día 7. Una ruta en la que vamos a intentar captar psicofonías en vivo con el grupo que nos acompañe. Ahí es nada. El hecho de hacer una ruta por Toledo cuando se trata precisamente de aplicar técnicas sobre pues la parapsicología o lo paranormal, nosotros vamos en un lugar completamente controlado a intentar, con el grupo que nos acompañe, captar una psicofonía, hacer una rueda de preguntas, escuchar lo que se graba, intentar que la gente sea auténtica protagonista del misterio. Como en la serie esta que ponen, que yo estoy enganchadísimo, en Explora, los sábados por la noche. Que va Sí. buscando los fantasmas, a los espíritus. ¿Vais a Bueno, hacer lo mismo? los americanos lo hacen todo de una forma distinta, quizá con demasiado sensacionalismo y poca amiga, y nosotros nos gusta al revés, que tenga mucha amiga y por supuesto que tenga emoción, pero no fuegos artificiales innecesarios. ¿Quedan plazas todavía para esta ruta especial? Quedan muy poquitas plazas porque queremos hacer un grupo que no sea realmente grande o extenso, porque la experimentación necesita pues unos mínimos, ¿no?, para que tenga calidad. Así que si alguien está animado, que nos llame casi ya, porque realmente está casi cerrada. Pues ya saben, paseostoledomágico.es para apuntarse a esta ruta, para la que yo creo que no todo el mundo es apto, porque hay que ir muy concienciado de lo que se va, que se pueden escuchar cosas extrañas y salir con los pelos de punta, la cara pálida, etcétera, etcétera. Paseostoledomágico.es. ¿El precio de esta ruta es especial también, Julio? Sí, es especial porque además toda aquella persona que sea toledana tendrá un precio especial de 10 euros. Está muy bien, que Una las rutas ruta, habitualmente son más caras, no solo las vuestras, sino todas las que se ofertan por ahí. eso es. Bueno, vamos a hablar hoy de Toledo y vamos a buscar la versión histórica. Yo lo he titulado Los orígenes mitológicos de Toledo, que además no es un único origen mitológico, sino que aquí hay una especie de rosario de héroes, de leyendas, de personajes un poco extraños, de magos, de cultos a grandes serpientes, a fuegos que se hacían cerca de la vega, o sea que realmente los orígenes mitológicos encierran mucho misterio y mucha magia. Porque si tuviéramos que buscar, como en Roma, el origen mitológico de Roma, esa loba capitolina y esos niños, Rómulo y Remo, ¿cuál sería el origen similar de la ciudad de Toledo? Podríamos más o menos dividir en dos partes, ¿no? El origen auténtico, histórico, arqueológico, que se sabe que es de la Edad del Bronce, estaríamos hablando del tercer milenio antes de Cristo, sería el primer asentamiento en lo que conocemos como el Cerro del Bú. A partir de ahí, bueno, pues se crea lo que es el asentamiento permanente, que posteriormente, pues sabemos en época prerromana estuvieron los betones, un pueblo celtíbero, luego vinieron en el 192 a.C. los romanos, y todo eso es la historia que ya conocemos. Sí, la historia o sea, en los libros. el primer asentamiento en la Edad de Bronce. Exacto. Estamos hablando de la prehistoria. Estamos hablando de una época prehistórica, exactamente. Pero si ya lo buscamos conjugándolo con la leyenda, como hacéis vosotros, con la magia, ¿cuál sería el origen histórico de Toledo en ese respecto, en ese ámbito? Pues en el ámbito más mitológico hay varias versiones. Yo he encontrado varias muy interesantes. Una, por ejemplo, que nos habla ni más ni menos que del nieto de Noé, llamado Tubal, que viene por primera vez a la península ibérica, que se localiza fundamentalmente en la costa catalana, y que posteriormente un descendiente de este Tubal, llamado Tago, con G, lo que hace es crear el primer asentamiento que posteriormente se llamará Toledo y que posteriormente sabemos que ese río que le circunda pues es el Tajo. Por lo tanto, ahí tendríamos uno de los orígenes mitológicos. Y era muy común que no solamente las ciudades como Toledo, sino incluso linajes o familias tuvieran una vinculación para darse más categoría con pues personajes bíblicos, en este caso del Antiguo Testamento, o con personajes legendarios, incluso héroes, dioses o semidioses, como veremos un poco más adelante. O sea que por un lado podríamos haber tenido aquí al hijo de Noé que llega y funda la ciudad. El hijo no, perdón, el nieto. Bueno, un descendiente lejano de Noé. Podríamos decir que por sus venas corría todavía esa sangre de Noé,
y tendría esa vinculación, ¿no?, como uno de los padres del judeocristianismo que realmente, bueno, pues funda Toledo. ¿Esto qué credibilidad tiene para vosotros que sois expertos en recabar estos datos históricos y mitológicos? Pues realmente tiene poca, hay que ser sincero, ¿no? Todo esto tiene que ver más con esos falsos cronicones que intentan un poco vincular a Toledo, pues con esos personajes que le dan, como te decía, un caché especial. Por lo tanto, Toledo, como es una ciudad especial, no podía tener un origen de alguna forma inmediato, solamente constatable con elementos arqueológicos, sino que tenía que tener una especie de origen místico. Por lo tanto, Noé era un personaje, bueno, pues bastante proclive a ello. Sí, un personaje bíblico, el personaje de Noé, pero si nos vamos ya al ámbito más mitológico, a una historia como la loba capitolina, nos encontramos con algo también en Toledo. Sí, nos encontramos con un personaje que ni más ni menos que es Hércules, que hemos hablado, que realmente, bueno, pues como hijo de Zeus, pues realmente pues es un semidios, es un héroe que lo que hace es esos trabajos, va pululando haciendo trabajos y llega aquí, a la ciudad de Toledo. Algunas teorías dicen que habita una cueva, otras que construye él mismo una cueva. Y además allí lo que hace es depositar su conocimiento, un conocimiento mágico y esotérico, y también sus grandes tesoros. Pero para proteger estos misterios hay una versión muy interesante que nos habla de que deja una gran serpiente vigilando esos misterios y esos tesoros. Además, fíjate que la serpiente para el mundo griego no tiene la connotación negativa que nosotros tenemos, ¿no? La serpiente siempre está vinculada con el pecado. Sin embargo, para la antigüedad, la serpiente era el símbolo del conocimiento. Para esta mentalidad tradicional, solamente puede haber una especie de vínculo con ese conocimiento por el ciclo de la vida, que significa que es la vida, la muerte y la resurrección. Sí. Entonces, el animal que simboliza la vida, la muerte y la resurrección por poder mudar, nunca mejor dicho, su piel, bueno, pues es la serpiente. Además, con forma circular, sería esa especie de eterno retorno de vida, muerte, resurrección, vida, muerte, resurrección, que simboliza la serpiente. Por lo tanto, era el símbolo del conocimiento. Pero es una leyenda, la de Hércules y la serpiente, que se repite en muchas localidades del mundo. Exactamente, lo tenemos en muchísimas partes. También la serpiente, fíjate que está vinculado con las energías telúricas. Por ejemplo, en el pensamiento oriental tiene que ver más con el dragón. El dragón en el oriente, aquí en Occidente la serpiente, también llamada Wibra, que serían las corrientes telúricas, una corriente energética que viene del centro de la Tierra a la superficie y que además, sabiéndola gestionar, puede generar estados ampliados de conciencia, una especie de llave hacia otros mundos paralelos y evidentemente hacia mundos mágicos. Indagando más en esta leyenda de Hércules, la serpiente y los tesoros, ¿qué tesoros dejó aquí Hércules en Toledo? Hércules dejó tesoros fundamentalmente de conocimiento, unos tesoros Ajá. inmateriales, esos tesoros que además, si no se sabían proteger, podían generar pues una catástrofe, como parece ser que nos cuenta la leyenda con uno de los reyes godos, en este caso el rey Don Rodrigo. Pero también hay personajes vinculados a la tradición griega que vencen a esa serpiente. Si hablamos un poco de esta leyenda, justamente tendríamos a Ferencio. Ferencio es un personaje localizado al 1260 a.C., que llega a Toledo y que además llega expulsado porque asesina a uno de sus compatriotas, y lo que hace es crear un centro de gran estudio de astrología. Dicen que además era un discípulo de la antigua magia egipcia y que además había sido instruido también en la magia griega clásica y en particular de Pitágoras. Lo que hace es crear una especie de escuela de magos y dice que vence a la serpiente. Vencer a la serpiente en esa cueva también significa, de una forma alegórica, que sabe dominar las fuerzas de la naturaleza, que sabe controlar justamente esa magia natural. Ajá. ¿Hasta qué punto tienen relación verdadera las cuevas de Hércules que tenemos aquí en el casco con esta leyenda, este asentamiento? La única vinculación verdadera es que en el siglo XVI el cardenal Silicio manda una expedición y abre un hueco que todavía se puede ver físicamente en la calle San Ginés, y que es una especie de vía para investigar qué es lo que hay más allá, para investigar incluso si existía realmente una gran cueva llamada la Cueva de Hércules. Parece ser que esta expedición pues lleva además muchísima catástrofe, porque por una especie de torbellino de agua muchos de los expedicionarios enferman y posteriormente mueren. Solamente uno se dice que puede salvarse, y además aparece en otra cueva, en otra ubicación completamente distinta, a varios kilómetros de distancia, y sería la única vinculación entre la historia verdadera y la mitología o la leyenda.
que realmente la persona que pueda visitar la actual cueva de Hércules va a ver que todavía ese orificio de esa expedición auténtica y real está justamente vinculado con la leyenda. Es fascinante, ¿no? Cómo No, se no, combina. alucinante, exactamente. Poder, pues eso, combinar la historia, la mitología y los restos del patrimonio que tenemos aquí en Toledo, que son muchísimos. Avanzando en la historia, nos encontramos con más leyendas mitológicas. Sí, nos encontramos con otro pueblo que posiblemente sea del norte de África llamado los Almonídes, que tenemos muy poca información, que eran sobre todo adoradores del fuego. Eran musulmanes, moros. Exactamente, podríamos decirlo, aunque realmente el origen es desconocido. Posiblemente también sean de lo que es hoy la parte de Oriente Próximo, en definitiva de la parte más oriental. Desconocemos realmente lo que es el origen, pero sobre todo por el al, ¿no? El prefijo al, Almonides, parece que pueden ser del norte de África. Eran adoradores del fuego. El fuego además es el único elemento que, bueno, salvo un rayo que caiga, pues realmente no está en la naturaleza, sino que le puede crear el hombre. Es un elemento que puede crear de una forma, entre comillas, artificial el hombre, y sobre todo hacían grandes hogueras ubicadas en la parte de la Vega, ya extramuros del casco histórico de Toledo, y además había una especie de vinculación con un arte llamado la piromancia. ¿Esto qué es? La piromancia sería la capacidad de desentrañar los misterios del futuro por la observación del fuego. Uh-huh. La observación del fuego generaría una especie de estado hipnótico, una especie de estado todavía, fíjate, vamos más allá, ampliado de conciencia, y esto hace que tú puedas ver más allá del tiempo y del espacio y que puedas adquirir una serie de cualidades o facultades completamente sobrenaturales, podríamos decir. Como quien mira hoy en los pozos del café, pero por aquel entonces en las hogueras. Las hogueras, exactamente. Además, por ejemplo, las personas que practican la adivinación por medio de espejos o bolas de cristal, no es que en el espejo o en la bola de cristal vean nada, es que el reflejo o el brillo de esos objetos generan ese efecto hipnótico y por lo tanto tu mente puede ampliar su percepción. Ah, mira, esto no lo sabía yo. Yo pensaba que sí, que veían en la bola de cristal, porque lo hemos visto en el cine, en películas ya, pues por ejemplo, películas familiares, El Mago de Oz, pues se ve como en la bola aparecen esas escenas del futuro. Eso es, bueno, el cine a veces acierta y otras veces, como en esta ocasión, pues no lo hace, pero más o menos nos da una pista de cómo se puede ver, ¿no? Ajá. Más leyendas al respecto. ¿A dónde nos vamos? ¿A qué época nos vamos? Pues nos vamos al siglo VI antes de Cristo. Estaríamos en época de Nabucodonosor II, un rey babilónico que además tiene un aliado llamado Pirrus, y entonces cuando saquean Jerusalén, destruyen el templo de Jerusalén, también conocido como Templo de Salomón, que también hablamos el otro día de la mesa de Salomón vinculada a nuestra ciudad, pues como premio, entre comillas también, ¿no? Le da una especie de séquito de esclavos judíos, y Pirrus lo que hace es repoblar España y hace que esos judíos creen, mejor dicho, la ciudad de Toledo, que además esos judíos bautizarían a este lugar como Toledoth, que significa generaciones, porque dicen que venían directamente de los judíos de Jerusalén. Curiosamente, hay una historia que nos habla de que el primer templo, la primera sinagoga que construyen aquí en Toledo, sería construida con tierra del primer templo de Jerusalén. Sería la tierra más sacrosanta para los judíos. Que la habrían traído desde allí. La habrían traído desde allí y además mucha gente ubica en la actualidad lo que es la sinagoga de Santa María la Blanca, que además sabemos que es una de las más antiguas de Europa y que supuestamente tendría en su basamento la tierra original de Jerusalén. Por eso a Toledo la llaman la Jerusalén de Occidente o la Segunda Jerusalén, porque para los judíos Toledo pues fue quizá después de Jerusalén pues la ciudad más importante en donde pudieron plasmar y desarrollar muchísima de su cultura. Por ejemplo, la cábala, y hemos hablado mínimamente antes sobre la cábala, bueno, pues se codifica en el año 1000 aproximadamente en la ciudad de Toledo y en Gerona. Empiezan a realizarse los libros sobre la cábala y también la traducción del Talmud justamente en la ciudad de Toledo. Pero sí podría ser que estos datos que me estás dando, que estamos tildando de leyenda, tengan parte de realidad, que hayan podido traer la tierra de allí, que se hayan podido asentar aquí y que incluso al nombre le dieran ese significado. Sí, totalmente. Además, hay varias asociaciones, una en Polán en particular, que también colabora nuestro amigo José Ignacio Carmona, que bueno, pues afirman que realmente esta sinagoga sí que tiene esa tierra original. Incluso hay una historia que comentaban que quisieron comprar
la sinagoga de Santa María de la Blanca, precisamente un grupo de judíos muy apoderados y con bastante capacidad económica, precisamente porque lo consideraban una de las sinagogas más importantes